el maltratador es rescatable, puede cambiar su conducta. Aquí nos place recibir y compartir el cafecito con él, al doctor Luis Vergés, psicólogo, especialista en el tema y director del Centro Conductual para Hombres Sometidos por Maltrato. Buenos días, bienvenido y salud con un cafecito que viene por ahí. Así mismo. Muy buenos días, doctor. Buenos Gracias, días, sí, gracias. como siempre. Gracias por invitarme. Muy amable, gracias. Antes de entrar en su análisis y sus orientaciones para que hombres y mujeres sepan, gracias, prevenir los problemas que se derivan de este afán de dominio, quisiera que nos diga los resultados del centro conductual, de los que han pasado por ahí, los que han ido de verdad, porque hay muchos que se lo ponen en un acuerdo y no van, como hemos visto, pero los que han asistido, ¿cuál es el índice de reincidencia? Muy bien, nosotros tenemos dos criterios para medir lo que es el resultado del centro. Primero, el criterio de letalidad, o sea, cuántos hombres que han pasado por allá han cometido feminicidios, y ahí estamos en cero. Nosotros no tenemos en los 35,000 hombres que han cumplido. 35,000. Exacto, desde el año 2008. Pero algunos lo habían cometido antes. No, algunos, lo que ocurre allá es, muchos van por medidas de coerción, sí, como parte del mismo cumplimiento que tienen que hacer con otras medidas. Sí. Representan mucho riesgo para las mujeres, todos los casos que van allá, sobre todo porque la violencia previa es el mayor predictor de una violencia cada vez mayor. Entonces, ese es el rol nuestro, que esos casos, en la medida de lo posible, puedan ser intervenidos allá para que no representen riesgo para las vidas de las mujeres. Ha habido casos de hombres que ya han cumplido condena, que también lo han referido allá, y tampoco tenemos letalidad en ese tipo de población. Ahora bien, ¿qué es importante que nosotros destaquemos aquí? Estas cifras demuestran dos cosas, porque nosotros tenemos dos grandes estrategias. Una terapéutica, que es aquella en base a la cual usted ayuda al hombre a identificar qué es lo que lo lleva a ser violento. Y una estrategia educativa, que es donde usted le informa sobre muchos temas de los cuales él no fue informado en su proceso formativo. La mayoría de estos hombres no fueron informados sobre los derechos fundamentales de las mujeres. Y como fruto de esa dinámica que se va dando, de una cultura con influencia patriarcal, de donde viene el machismo, viene el sexismo, que son dos ideologías que alimentan la dominación sobre las mujeres, el rol que desempeñan lo que nosotros llamamos las instituciones de primer orden, la familia, la escuela, las iglesias, que muchas veces en su contenido informativo, en el proceso de socialización del hombre, tampoco comparten estas informaciones de manera apropiada, sino que por el contrario, muchas veces difunden estereotipos sexistas, estereotipos de roles de subordinación de la mujer en relación al hombre, y eso va alimentando esa idea de supremacía, de control y de sentirse más merecedores que las mujeres. Y ahí se va construyendo esa mentalidad que luego altera el pensamiento. Ojo, mucha gente comete el error de decir son enfermos mentales. No, no son enfermos mentales. Claro. Son personas que tienen una estimación errónea de su realidad con las mujeres porque la misma sociedad se lo ha venido condicionando. Entonces, es ahí donde el centro de hombre entra, en el desmonte de todas estas distorsiones que se han ido creando, y comenzamos a trabajar con ellos una vez se reconocen como tales, rompiendo lo que se llama el privilegio del silencio. ¿Qué es el privilegio del silencio? Yo compartía con usted en una ocasión una frase: el silencio es el mejor aliado del verdugo. Fíjense que mientras no se visibiliza lo que está pasando, y de ahí la importancia de la labor que hacen ustedes como comunicadores, pues ¿qué hace el silencio? El silencio alimenta todavía más la estimación errónea que tiene el hombre, que comienza a ver como normal su comportamiento, pero lo que es peor, la víctima también comienza a verlo como normal.
Entonces se va dando esta dinámica de donde la víctima no sale, no denuncia, pero también se va dando la dinámica de que mientras menos sale, pues más maltratada será. Y mientras más maltratada será, entonces se cumple lo que las investigaciones confirman. Un promedio de 5 a 4 años recibiendo violencia antes de que venga el feminicidio. Entonces, por esa razón, nuestro modus operandi va dirigido en dos direcciones: al desmonte de todo este proceso de distorsión que se ha creado desde esta cultura machista, sexista, el desmonte de los errores de pensamiento que se le han transmitido a estos hombres desde las mismas instituciones de primer orden. Ya las instituciones de segundo orden son las del sistema de justicia, pero ¿cuándo entran en estas instituciones? Cuando ya el problema está. Ya el hecho se cometió. Entonces ya ahí las posibilidades, es ahí también donde nosotros operamos. Ya estamos trabajando con personas que tienen o representan un riesgo para las vidas de las mujeres. Hay una situación en la República Dominicana, y es que hemos tenido en el país durante años, a nivel de políticas públicas, planes, iniciativas, pero no se ve el impacto de estas iniciativas en reducción de los niveles de violencia, tanto feminicidio como cualquier otro tipo de manifestación violenta de hombres hacia las mujeres. Además de este tema, que es muy importante, que usted ha señalado, ¿qué otros aspectos están fallando en la República Dominicana que explican estos niveles tan altos de violencia? Lo principal aquí es que hay una masculinidad que todavía no se decide a revisarse. Fíjense que todos los planes y las políticas, en alguna de las medidas, son impulsados por la motivación de las mujeres. Cuando usted va a los foros donde se discuten los planes, usted ve muchas mujeres, usted ve muy pocos hombres. Nosotros, por ejemplo, comenzamos a hablar de un tiempo para acá de nueva masculinidad. Algunos intelectuales comenzaron a cuestionar el concepto, con una serie de eufemismos. Decían, ¿qué es eso de nueva masculinidad? ¿Y qué es lo que quieren ahora? Que sean hombres diferentes. Tuvimos que cambiarlo ahora por masculinidad positiva, pero también se está cuestionando. Y al final lo que hay es una resistencia a entender eso que nosotros tenemos, un defecto de socialización. Recientemente hay un autor que escribió un libro que yo lo recomiendo, él se llama Juan Guillermo Figueroa. El libro se titula La fragilidad de los invulnerables. Y él hablaba de cómo los hombres, sintiéndonos invulnerables, en el fondo lo que ocultamos es una verdadera fragilidad. Una verdadera fragilidad que nos lleva a tener problemas de violencia, problemas con el alcohol, problemas con el tema de no aceptar el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres, a querer validarnos en nuestra condición de hombres sobre la base de denigrar y descalificar a las mujeres. Y lo que es peor, llega a una conclusión que está validada incluso por la Organización Mundial de la Salud, y es que los hombres morimos más por la forma como asumimos nuestra masculinidad que por las enfermedades. ¿Ah, sí? Exacto. Entonces, ¿qué nos dicen eso? O sea, que nosotros tenemos que participar y revisar qué está pasando con nuestra masculinidad. Y esto, cuidado con confundirlo. Nosotros nacemos varones y eso no cambia. Esa es la biología humana, pero no nacemos violentos. Ah, qué bueno. No nacemos Oiga, violentos. qué claro está eso. No nacemos violentos. Entonces, si somos violentos, lo primero que tenemos que entender cuáles son las ganancias de esa violencia. Porque erróneamente pensamos que hay ganancia y en verdad no hay ganancia para nadie. Eso es lo que trae es muerte, eso es lo que trae un sinnúmero de inconvenientes a nivel de la sociedad. Pero cuando no trae muerte, trae un calvario eterno. Un calvario. En una relación. Eso. Algo importante también en la pregunta, cuando nosotros hablamos de políticas públicas, ¿sabe dónde yo veo el principal fracaso? Si es que se puede hablar de fracaso. Que por cierto, no me gusta hablar de fracaso en el contexto de instituciones, porque cuando hablamos de fracaso de las instituciones, se empodera más el agresor, que alimenta su subjetividad de que nadie lo va a detener.
y aumenta el descreimiento de las víctimas. Doctor, lo que pasa Entonces, es que cuando ven que a un tipo que le ha dado 11 puñaladas a una mujer, le cambian la calificación de tentativa de homicidio para soltarlo en 18 meses y va y la mata. eso se llama mala práctica. Sí, y las malas exacto. las malas prácticas son de actores, no de las instituciones, porque también hay algo. O sea, señores, en las instituciones hay mucha gente consagrada, mucha gente buena haciendo un trabajo interesante. Y muchas mujeres que salvan sus vidas precisamente gracias a las instituciones. Ahora, ¿dónde está el verdadero fracaso? En que todavía en la sociedad dominicana se piensa que quienes deben resolver este problema es el sistema judicial. Y ahí hay un problema. Fíjense cómo nosotros seguimos observando que los actores de primer orden, familia, iglesia, escuela, deben ser más activos en esto. Recientemente participaba yo en un programa donde una comunicadora decía, bueno, aquí la escuela debe tener una política, el Ministerio Público la suya y el otro la suya. Y yo le dije, te faltó un grupo importante que también debe tener una política, el que tú representas, los medios de comunicación. ¿Cuál es la política de los medios de comunicación? Entonces, también hay que tenerla. Entonces, eso es lo que está fallando. Yo pienso que este no es un problema causado por un solo factor. Y ahí está la complejidad. Si fuera tan simple, entonces no fuera tan difícil enfrentarlo. Entonces, como es multicausal, pues todos los actores sociales tienen que seguir un patrón sobre la base de acuerdos, fortaleciendo aquello que funciona. Por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿qué está funcionando? Visibilizar el problema. Porque si no se visibiliza el problema, no se rompe el privilegio. Hay gente que no le gusta que se hable de eso. No, hay que hablar. Ahora, cuidado con el morbo. Por ejemplo, hay medios que manejan esto como un circo. Eso tiene que cambiar. Claro. Cuidado con el tema de estar visibilizando los métodos que se usan. Cuidado con excusar en los titulares a los agresores. Claro. Y culpabilizar a las mujeres. Culpabilizando a las mujeres. Al menos ya no le llaman crímenes pasionales. Por lo menos eso ha ido cambiando. Sí, porque antes un crimen pasional, es decir, que el hombre no es que se convirtió en un criminal para matar a esa mujer, no, sino que él tenía mucha pasión. Sí. Dígame usted. O tratando de justificar los hechos diciendo que después de agresiones las mujeres vuelven a convivir, a vivir con el agresor y de esa manera intentan pues liberar de toda la responsabilidad que tiene a la persona que Adiós, actúa de pero por manera ejemplo, violenta. el caso de Juana Domínguez, En San Pedro de Macorís. se dijo públicamente, pero ella se juntó con él otra vez. Es decir, que como que la culpable es ella. Pero no se Una dice. mujer al que ese hombre le había dado 11 puñaladas, aterrorizada, la justicia lo pone en la calle y él va a vivir con ella otra vez. Claro. ¿Y qué usted quiere? Que si él tenía un cuchillo, ella a buscar una espada. Es que definitivamente la violencia enferma. Y no enferma al agresor, enferma a la víctima. Y llega un momento que la víctima desarrolla problemas de estimación y piensa que está más segura quedándose con el agresor que saliendo de la relación. Y eso no es que la víctima quiere, eso es resultado de la violencia misma. Que por cierto, es bueno explicarle a la población porque en ese proceso de no entender lo que pasa con una víctima, revictimizan a las víctimas con los mismos comentarios que se hacen negativos, la mataron por chula, y cosas de ese tipo. Señores, mire, una víctima de violencia, lo primero que tiene es que no se asume como tal. Y al ella no asumirse como tal, primero porque tiene una falsa estimación del riesgo que corre, pues necesita un catalizador. Un catalizador puede ser el vecino, el amigo, el familiar, que la convenza, que la ayude, pero muchas veces ese catalizador no aparece. Muchas veces lo que ocurre es que los mismos amigos y familiares le dicen no denuncie, no destruya a tu familia, quédate ahí. Y ahí viene también el imaginario que tienen muchas mujeres de que no es la violencia lo que destruye la familia, sino la posibilidad de que ella se salga de la relación. Y eso aumenta todavía más la posibilidad de que se quede metida en ese círculo que al final refuerza lo que se llama el esquema de dominio a la que ella está sometida.
¿Y qué pasa? Ustedes sabían que el 70% de los casos de feminicidio se cometen en separaciones, cuando la mujer no quiere volver a la relación. Ajá. Entonces ese es un dato importante. Y que las mujeres que están subordinadas económicamente a los agresores tienen 4 veces más posibilidades de ser asesinadas que las que no lo están. Entonces, yo decía en día pasado una investigación que hicieron en Estados Unidos, que las mujeres que han asesinado allí han estado en casa de acogida y se han ido un promedio de 3 y 4 veces de las casas de acogida. En Estados Unidos, que es uno de los países donde hay más desarrollo en el mundo. O sea, que es un fenómeno bien complejo. Por eso, cuando nosotros hablemos de políticas públicas, tenemos que tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Porque la mujer debe tener catalizadores, redes de apoyo, que no tan solo dependan del sistema de justicia, porque hay un problema. ¿Qué pasa con el sistema de justicia? Donde primero va una mujer no es al sistema de justicia cuando está siendo violentada, si es que van. Por ejemplo, este año han matado 68 mujeres, 9 denunciaron, las otras no denunciaron. Pero agréguele a eso, muchas mujeres van al sector salud. La Procuraduría comenzó un proceso de trabajar con el sector salud porque los médicos también deben denunciar, porque tienen la autorización para hacerlo. El tema de los observadores pasivos que pueden utilizar las líneas de auxilio, el 911, el 809-1200-1202, yo creo que todas las instituciones tienen que salir a informarle a las víctimas las opciones que tienen. Y tenemos que salir a decirle a los hombres también las opciones que tienen. Nosotros hemos recibido hombres allá que han ido voluntariamente en lo que llamamos autorreferimiento y han dicho, mire, yo vine aquí porque me pasaron pensamientos raros por la cabeza y yo no quiero matar a esa mujer. Una vez nos llamaron de un medio de comunicación que había un hombre que fue diciendo que estaba determinado a matar a una mujer. Nosotros fuimos y buscamos al hombre, lo llevamos allá. El hombre duró 2 años en terapia. Después se casó, tiene hijos y anda por ahí. Normal. Entonces, todos estos temas son importantes y eso ha fallado también en las políticas. Informar más a la gente y tener más acceso. Y sobre todo inspirar lo que nosotros llamamos un modelamiento diferente, que se vean sobre todo la gente que actúa de forma armoniosa, llevándose bien, dialogando bien y resolviendo los conflictos sin violencia. Para tratar de entender cómo un hombre, cómo es una relación hombre y una mujer, un hombre comienza a dar señales de que va por ese camino. ¿Hay acaso un afán de dominación, de tener el dominio de su compañera? Ese es un principio. ¿Qué señales puede advertir una mujer cuando está en una relación con un hombre que es un potencial maltratador? Lo primero es que hay que distinguir que hay 2 tipos de conceptos que son diferentes. Una cosa es violencia y otra cosa es conducta criminal. La violencia es un intento de someter al otro usando la fuerza para controlarlo y lograr algún objetivo personal. Es un individuo que quiere ejercer control. Quiere ejercer control. Ahora, la conducta criminal es tratar de liberar algo o aliviar algo de mí sobre la base de hacer desaparecer físicamente al otro. Entonces son 2 conceptos diferentes. En el caso de la violencia, que puede terminar en conducta criminal, lo primero es que hay un mandato social y cultural de dominio, de control y sometimiento. El mismo mandato que tenían los blancos en relación a los negros cuando estaba el conflicto del prejuicio racial. Que eso no ha desaparecido. Que no ha desaparecido. Y que a pesar de la cantidad de siglos que tiene. Sin embargo, había desaparecido el contexto social con el cual se justificaba eso. Era la esclavitud. Claro. Exacto, y que ahora está resurgiendo otra vez. Entonces, el problema nuestro ha sido que ese contexto social no ha desaparecido en el tema hombre-mujer, sino que las mismas instituciones, de una manera sutil, justifican, alimentan con estereotipos sexistas esos mandatos sociales y culturales. Entonces, cuando tú tienes un hombre pobremente educado, cuando tú tienes un hombre con dificultades para controlar sus impulsos,
Cuando tú tienes un hombre con escasez de habilidades sociales para poder resolver esos conflictos de manera socialmente positiva o productiva, aumenta el riesgo de la situación. Control, impedir relaciones con amistades, con familiares, tratar de que la mujer no trabaje, tratar de que la mujer no estudie, comenzar a boicotear cualquier iniciativa personal o particular que tiene la mujer desde su propia mirada, desde su propia creatividad, incentivando en todo momento que dependa de esa persona. Esas son señales que hay que prestarle mucha Otra atención. muy común es que la mujer no maneje. Sí, claro, Sí. claro. Todo lo que implica una simbología de libertad, de autonomía, y sobre todo en la parte económica, eso hay que prestarle especial atención, porque cuando hay esquema de dominio es porque hay un esquema de vulnerabilidad en una persona y supremacía en la otra. Y ya de por sí hay una supremacía en la fuerza física, que es ancestral y que está ahí, claro. más la parte ideológica. Yo siempre he dicho, si se altera el pensamiento y se alteran las acciones, aumenta el riesgo también. Bueno, doctor, tenemos que hacer Una una pausa y regresamos con este interesante tema hoy en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No se vayan, volvemos en breve. Continuamos esta conversación con el doctor Luis Vergés, director del Centro de, ¿cómo se llama? Intervención conductual. Intervención conductual con hombres maltratadores. Yo le hice una pregunta hace un ratito que quisiera insistir. La cantidad de hombres que ustedes han tratado, usted me dijo que no ha habido un solo caso en que después del tratamiento hayan agredido a su pareja. Bueno, una cosa es agredir. O que hayan matado. Feminicidio, sí. Porque el feminicidio es fácil para nosotros identificar. Ya cuando el hombre sale de allá, claro, pues ya es difícil uno saber otro tipo de agresión. Sí. Pero los feminicidios sí siempre nos enteramos. Y no tenemos ningún reporte de feminicidio en esa población. ¿Y han tratado a cuántos? 35,000. Señores, Sí, oigan oiga. ese dato. Han tratado a 35,000 hombres y después de ese tratamiento no ha habido un feminicidio Por parte causado de por uno de ese ellos. grupo, sí. Sí. Es decir, funciona. Sí. Por cierto, en el 2014 hay un organismo llamado MESEVIC, que es el organismo que le da seguimiento al convenio de Belén do Pará, del cual nosotros formamos parte, y ellos reconocieron las prácticas nuestras en un evento celebrado en Argentina como una práctica promisoria, precisamente por lo novedoso que ha sido el programa y por los resultados que hemos obtenido. Así es. Hay un tema muy importante el que usted tocaba al principio de nuestra conversación, y ese es el rol de las instituciones más cercanas a los individuos, como la familia, la escuela, las iglesias. Y uno ve, por ejemplo, que desde educación, desde el Ministerio de Educación, se ha intentado definir algunas políticas públicas dirigidas a política de equidad de género en el sistema educativo, pero desde determinados sectores, la iglesia o partidos políticos más conservadores o grupos políticos más conservadores, hay una visión muy prejuiciada de iniciativas de esta naturaleza. Incluso se han opuesto de manera rabiosa y radical a que desde las escuelas se forme a los niños y a las niñas en nuestro país, indicando que esta es una responsabilidad exclusiva de la familia, etcétera, etcétera. ¿Y por dónde se puede dirigir o hacia dónde puede ir un cambio del rol de estas instituciones para que se tenga una visión menos prejuiciada de este tema, ¿no? Bien, lo primero es que todos tenemos que entender que somos familias y somos iglesia. La iglesia no es solo el cura, el padre, todos somos iglesia y todos somos familia, porque en alguna medida son instituciones de nuestra sociedad. Y yo siempre he dicho que todas las instituciones están al servicio de las necesidades de la sociedad. Hoy día hay una gran necesidad de información en este tema, hay una gran necesidad de ir desafiando los mitos que por tradición han
florecido e impedido que nosotros tomemos ciertas acciones. Por ejemplo, ¿qué decía el gran médico, el que siempre se le hace el juramento hipocrático? Él decía que los seres humanos, todo lo que hacemos es fruto de 4 humores: la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Y de ahí surgió una explicación biologicista que quiso explicarlo todo, incluyendo la violencia. Señores, ya no estamos en la era de Hipócrates. Eso es 500... entonces no soy yo, es la flema. Es la flema, ya Hipócrates, Sí. señores, fue 500 años antes de Jesucristo. Todavía yo veo concepciones derivadas de ese biologicismo ancestral que ya no da respuesta, porque tenemos algo que se llama sociedad, tenemos algo que se llama relaciones, tenemos algo que se llama la capacidad del ser humano de simbolizar y darle un sentido a la experiencia que vive. Las mismas experiencias que nosotros vivimos se convierten en lecciones que nos dejan una huella de cosas que vamos a seguir haciendo o cosas que no vamos a seguir haciendo, independientemente de esa biología. Entonces, por esa razón hay una polémica, un debate de qué es lo que determina, si lo biológico, lo social, o si lo social o lo cultural. Señores, todo influye porque hay una interrelación, pero hay fenómenos donde influyen más los factores socioculturales y psicológicos que lo biológico. Si estamos hablando, por ejemplo, de un animal, de un depredador, de un león, bueno, el león se va a convertir en una fiera y va a matar a todo el que entre en su territorio, porque él sabe que si permite que penetren en su territorio, lo van a matar a él. Entonces el león mata por sobrevivencia y por razones instintivas hace eso. Y el león se come una cebra porque tiene hambre, y si no se la come se muere de hambre. Pero el ser humano no. El ser humano a veces tiene hambre y no come porque no le ve buen aspecto a la comida o porque se la dieron de mala manera. O sea, los seres humanos tenemos una capacidad de atribuirle un significado a las cosas. Entonces, ¿qué está pasando con la violencia? Los hombres hemos aprendido a atribuirle un significado a la mujer inferior, nosotros con más privilegios, ella con más subordinación, y las mismas reglas que nosotros exigimos que ellas cumplan, la incumplimos nosotros. Una cultura no se cambia en 2 días, pero ¿cómo se puede comenzar a cambiar? Porque eso no luce que se puede resolver mañana temprano. Yo sabe que cuando me hablan de la parte cultural, la cultura es todo lo que la gente hace, que de hacerlo con tanta frecuencia se convierte en una norma, y a la gente verlo como normal lo sigue repitiendo. Por ejemplo, culturalmente en este tema nosotros estamos más avanzados que Jordania. En Jordania, una mujer, cuando el hombre la va a matar, si se escapa, ¿sabe qué pasa con la mujer? La meten presa porque se escapó. La meten presa porque se escapó. Si uno lo ve desde el punto de vista cultural, nosotros en ese sentido no estamos tan atrasados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como la cultura es todo lo que hacemos, hay que comenzar a hacer algo diferente. Y usted verá que cuando hagamos muchas cosas diferentes, por ejemplo, los hombres, que en este caso somos los que menos convocados nos hemos sentido en este tema, comenzar a revisar. Una vez intentó crear este gran movimiento de los hombres por un cambio cultural en relación a este tema. Lamentablemente los mismos hombres lo sabotearon. Entonces, ¿sabe qué tenemos ahora? No tenemos el movimiento, pero sí tenemos muchos hombres en movimiento. Hay muchos hombres que ya nos estamos moviendo a cuestionarnos a nosotros mismos. El segundo aspecto es que las instituciones, tanto de primer orden como de segundo orden, tienen que revisar qué han estado haciendo que funciona. Bueno, si lo del centro funciona, ya vamos a replicar una experiencia en Santiago y una experiencia en San Juan, con 2 centros regionales. Tenemos un centro de atención a sobrevivientes que se va a replicar también en 2 lugares más en el interior. En los medios de comunicación, bueno, este cuestionamiento alternativo que están haciendo ustedes, esto de quitarle el privilegio del silencio a los agresores, esto hay que replicarlo, pues sigámoslo replicando. En la familia tenemos que comenzar a modelar, es una palabra clave, aprender a modelarle a los hijos
lo que es el ideal de una relación respetuosa, bien tratante, de respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad, el no estar insistiendo para que el niño domine a la niña. Y eso no genera peligro de afeminar al niño, como dicen algunos con su mensaje prejuiciado, ¿no? Ese tipo de educación en que se asuman esos roles distintos. Te comento algo, los hombres que somos los responsables del más del 90% de la violencia en el mundo, fuimos deprivados afectivamente por esos mitos. Nuestros padres eran distantes precisamente por miedo a afeminarnos. Ajá. Entonces le daban todo el afecto a las niñas y entonces a los niños no se les nada de afecto. Claro. Entonces tú veías, los varones se criaban como espartanos, con un temperamento duro, y con esa misma dureza luego tratamos a las mujeres. Entonces yo creo como que el costo que hemos pagado socialmente para mantener ese mito es demasiado alto. Y por ahí tenemos que comenzar. Señores, todas aquellas áreas donde hemos pagado un costo alto en sangre, dolor y lágrimas, nosotros tenemos que revertir eso. Ya hay que entender que nosotros no estamos en la era de los romanos, nosotros no estamos en la era de los griegos. No, en ese tiempo sí, había un contexto que te decía a ti que si tú no criabas al varón con la dureza, entonces tú no sobrevivías como sociedad. Porque ¿qué era la sobrevivencia? Era que no te invadieran. Era la guerra. Y la lucha era cuerpo a cuerpo. Ajá. Entonces tú necesitabas gente que no fuera afectiva, que fuera distante emocionalmente, porque si el contrario lo veía de otra manera, pues entonces lo doblegaba. Pero ya esos tiempos pasaron. Claro. Los misiles lo tiran oprimiendo un botón. Un botón, ya se pelea desde una No es con una oficina. espada cuerpo a cuerpo. Es desde una oficina que se pelea ya. Exactamente. Bueno, Qué interesante. interesante. Sí. Qué interesante. El hombre que se esté identificando en este momento, yo no estoy esta conversación, que esté detectando señales propias, ¿no? Creo que tiene cierta edificación para comenzar a tomar la iniciativa de cambiar y de evitar llegar a lo que han llegado otros. Yo quisiera, don Uchi, decirle algo. Mire, la violencia es la única batalla que no se gana peleando. Explíqueme eso. La violencia es la única batalla que no se gana peleando. Los hombres tenemos que aprender a conocer más de nosotros mismos. Los seres humanos tenemos que aprender, porque si algo va a derrotar la violencia es el conocimiento. Cuando nosotros conocemos cuáles son nuestras carencias, cuando conocemos cuáles son nuestras debilidades y entendemos que con la violencia lo único que estamos haciendo es evitar enfrentarnos a nosotros mismos en base a un conocimiento y un trabajo personal para fortalecer esas debilidades, entonces las cosas van a cambiar. Decía Paul Sartre, que esa fue la frase que dejé para el final: si bien es cierto que no soy responsable de lo que la sociedad hizo conmigo, sí soy responsable de lo que hago con lo que la sociedad me dio. Cada hombre es responsable de hacer algo diferente con lo que la sociedad le dio. Si la sociedad nos enseñó a ser violentos, es responsabilidad nuestra hacer lo contrario a lo que esa sociedad me dio. Muy bien. Muchísimas gracias. Cada intervención del doctor Vergés en este programa es como para recordarlo, ¿verdad? Así que muy agradecidos Gracias, doctor. Siempre, gracias. de su participación. Amigos, mañana tenemos otro programa, otra cita, los esperamos. Hoy estaremos en Salcedo, en el acto por el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, en el Museo de las Hermanas Mirabal. La vida sigue y lo que merecemos todos los seres humanos es tratar nosotros mismos de ser cada día mejores. Esa debe ser la aspiración de cada uno. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana.